Tenemos el inicio de esta primera tríada en el capítulo primero de la sección primera, ¿no? Entonces, la primera frase que aparece en el capítulo primero, el ser, ¿no? En la sección A, ¿no? Pues esto tiene A, B, C, ¿no? Ser, nada, devenir, ¿no? La primera expresión, ¿no? Que aparece en A es ser, puro ser, sin ninguna determinación ulterior, ¿no? Es Sein, reine Sein, ohne alle weitere Bestimmung. Y lo que me llama la atención es que esta proposición o enunciado, o como lo quieran llamar, es el real inicio de la ciencia de la lógica, ¿no? Digamos, hasta aquí, ¿no? Hemos tenido una serie de preámbulos, ¿no? Con el prólogo, la introducción, las divisiones generales, ¿no? La división de la lógica y la división del ser. Luego hemos tenido el otro texto de por dónde ha de iniciarse la ciencia. Entonces, todos esos textos, incluyendo este primer párrafo introductorio de sección primera, ¿no? Donde te explican qué es lo que va a venir, todo eso, ¿no? Me da la impresión ahora de que han sido como preámbulos, ¿no? Que Hegel se ha esforzado en realizar para aclarar precisamente cómo hay que llegar a este punto, a esta primera afirmación con la que inicia la ciencia de la lógica. Es decir, todos esos preámbulos de pronto nos han preparado para tratar de eh, estar listos para pensar qué cosa es el ser en estas condiciones de indeterminación e inmediatez puras, ¿no? Son textos en los que se ha tratado de esclarecer el vínculo entre la fenomenología y la lógica, entre el saber absoluto y el ser puro, ¿no? Pero finalmente me parece que este es el, por decirlo así, real inicio de la ciencia de la lógica. Y además me parece una afirmación muy interesante, no la voy a poner aquí en el chat por si acaso, ¿ya? Ser, puro ser, sin ninguna determinación ulterior. ¿No? Ser, puro ser, sin ninguna determinación ulterior. Y me llama mucho esa expresión porque no tiene verbo, ¿no? Ni en alemán ni en la traducción, no tiene verbo. Entonces eso implica, o sea, ya la estructura sintáctica misma de pronto quiere expresar este carácter de inmediatez e indeterminidad del asunto, ¿no? Porque al no haber verbo, no se dice, por ejemplo, el ser es lo que no tiene ninguna determinación, no se agrega ningún es, no se agrega ningún verbo, ¿no? Y en ese sentido no hay partición, es decir, no hay juicio entre, no hay división entre sujeto-predicado, por ejemplo. No hay división, bueno, ya se ha explicado que no debería haber una división entre conciencia y objeto también, pero principalmente la de sujeto-predicado, ¿no? No hay verbo, ¿no? Entonces de pronto estamos ante una frase en la que la misma estructura sintáctica parece que atiende a este propósito de Hegel, ¿no? De mostrar cómo es que realmente tenemos que empezar por la indeterminación y la inmediatez, ¿no? Y ese era el punto que quería resaltar, ¿no? Que esta es la primera afirmación donde realmente aparecemos ante el movimiento del pensamiento, y es una afirmación que además no tiene verbo, ¿no? Y eso a mí, al menos yo lo leo en el sentido claro, es una manera de expresar una cierta indeterminación en el sentido de que no habría juicio, no habría partición entre sujeto, predicado, que era un poco lo que conversábamos la vez pasada. No sé qué te parece eso, Pedro. Ya, vamos comentando así entonces, uno como pimponeándose, dice, ¿no? Como de aquí para allá. Y se van sumando intervenciones libremente, si lo hacemos, como decía antes, más dinámico. Interesante tu intervención porque dice algo que yo no dije y que me gustaría haber dicho, que es esta idea de quitar el preámbulo y partir por la cosa, que es como el gran deseo de Hegel, ¿no? Como por fin ir a la cosa misma, tener una ciencia que parta desde lo que él dice, la cosa, el asunto tal como tal, y finalmente eso es lo que diferenciaría la filosofía especulativa a la filosofía especulativa de todas las otras filosofías y de todas las otras ciencias, artes, formas culturales
o como decía Cassirer, las formas simbólicas, ¿no? Las formas simbólicas en general. Es la única forma simbólica que tiene la posibilidad de entrar sin preámbulos, sin hacer estos grandes prólogos de prólogos, introducciones de las introducciones. Pero, y aquí viene lo interesante, que uno podría preguntarse por qué entonces Hegel demora tanto y se detiene tantas páginas haciendo una introducción a la introducción y un prólogo al prólogo, se llena de preámbulos y es como que nos estuviera casi como llenando de velos, ¿no? Como de velos y nunca llegamos al punto. Si se fijan, hay al final, solamente como por lo que dije ahora al final, ¿no? Al final de la sección autoconciencia está esta figura del telón, ¿no? En el fondo, hasta antes de la autoconciencia siempre habían como dos, ¿no? Verdad y certeza, forma y contenido, sujeto y objeto, interior y exterior, dice. Y ahí usa una metáfora muy poética. La fenomenología es eso, finalmente, es como que tiene que ver con lo que tú hablas en el primer capítulo del podcast sobre Hölderlin, ¿no? ¿Qué es una novela? Si la novela puede ser también poética, ¿no? Uno lee, por ejemplo, a Roberto Bolaño y él hacía novelas, ¿no? Pero tú le preguntabas qué es lo que era él y él era un poeta. O sea, él hace poesía en novelas, y son novelas de 500 páginas, 600 páginas. Y él dice en un estilo prosaico, ¿no? Yo no soy nada lírico, yo soy prosaico. Sigo aparte en eso, yo no hablo ni de ángeles ni de dioses, yo hablo de tumbas, y tumbas y de tumbas. Los dos, ¿no? Como lo lírico y lo prosaico, ¿en qué sentido? En que la fenomenología puede ser pensada como una novela lógica, o fenomenológica, fenomenológica, en el que van siendo atravesados dos caminos, por lo menos, ¿no? Hasta la autoconciencia, y esto lo podemos ver después, ¿no? La relación entre fenomenología y lógica, pero hasta la autoconciencia llega este momento en que dice él, se alza el llamado telón, y lo interior ve que tras el telón no había nada que ver, a no ser que nosotros mismos pasemos tras él como para que haya algo que pueda ser visto. Entonces, hasta ahí uno diría, por fin, llegamos, pero no, hay como un nuevo final, ¿no? Y yo creo que eso es muy típico de la escritura de Hegel, ¿no? Esta prosa como de múltiples inicios. Uno podría decir que, aparte de todos los que tú nombraste, ¿no? Desde el prólogo, o sea, los dos prólogos, las introducciones, las divisiones, hasta llegar después a ese por dónde hay que hacer el inicio de la ciencia, perfecto, llegamos al punto. Pero más atrás uno podría decir que hasta la fenomenología es ya una introducción, ¿no? Ella misma, completa. Y ahí se forma otro problema, que aquí los intérpretes se han cabeceado mucho tiempo. ¿Cómo darle forma a esto? ¿Qué forma tiene este sistema? Si es que es un sistema. ¿Cuántos sistemas hay, ¿no? Y yo partiría por esa base. Hegel siempre tuvo el ideal de ser un filósofo sistemático, de lograr dar con un sistema. Nunca lo logró. Lo que él hizo fueron varios sistemas. Hay varios sistemas en su obra, desde esbozo hasta como el último intento, digamos así, lectoral, ¿no? En forma de lecciones, en compendio, en resumen, lo que sea, pero si uno lo mira como tal y le toma la seriedad al proyecto de la enciclopedia es un sistema. Y cuando uno lo lee finamente y lee el texto parágrafo a parágrafo, línea a línea, uno se va dando cuenta que aquí está el proyecto de Hegel hecho sistema, pero que faltaba todavía lo que él llama la prolongación, el despliegue en la forma de lecciones. Entonces uno tendría que sumar a eso también como un multiverso, ¿no? El universo de las lecciones, sobre todo, ¿no? Porque eso es lo que permite la expansión, el despliegue de esta rugosidad que él llamó enciclopedia, ¿no? Que es como finalmente un gran resumen de todos los resúmenes. Y claro, uno puede ver esto, ¿por qué te digo? Porque hay muchos cambios. Si bien
Hegel mantenía ciertas ideas de principios que uno podría decir como claves de lectura, anclajes de su filosofía. Sin embargo, las formas y las estructuras, las divisiones van cambiando de forma brutal. Un ejemplo simple, cuando usted avance en la lectura hacia la doctrina, van a encontrar ahí un tremendo texto riquísimo en categorías, en lo que ellos llaman determinaciones de reflexión, movimientos especulativos, y uno dice, oh, ya, lo logré. Y después lee el texto del 30 y es otra doctrina de la ciencia. No hay puntos en común, pero la estructura, la clasificación es otra. ¿Vale? Lo que los alemanes llaman Gliederung, que es como la forma de ejercer miembros, de poner, de formar miembros, ¿no? Porque yo creo que en Hegel está esta idea de si hay un sistema, el único modelo en el que uno podría al que uno podría asemejar el movimiento del sistema es la metáfora orgánica, ¿no? El modelo orgánico. Se trata de pensar al sistema como una totalidad orgánica que va creciendo internamente y se va desarrollando a la medida en que el pensamiento se va desarrollando y en la medida en que lo real efectivo va también mutando, forjando, transformándose. Entonces yo creo que habría que ponerle ojo a eso primero, como al carácter no estático de lo que él ya quería llamar sistema, que nunca acabó. Quizás si hubiese vivido esos 20 años que Kant vivió extra, a lo mejor habríamos tenido como resultado un sistema hegeliano, o a lo mejor no, quizás habríamos contado finalmente con 4 ediciones más de la enciclopedia, con sus lecciones integradas, y eso quizás habría dado una forma monumental nueva. ¿Por qué digo esto también? Porque una de las cosas que a los hegelianos les cuesta como aceptar, ¿no? Es la filosofía de la naturaleza en Hegel, es un tremendo tema. Y en parte porque lo que él llama filosofía de la naturaleza no es ciencia de la naturaleza, no, es lo que se podría llamar los fundamentos de la ciencia de la naturaleza. Y contrario a, a contrapelo de lo que varios hegelólogos, hegelianos, estudiosos de Hegel sostienen, ¿no? Hay una importancia fundamental en la filosofía de la naturaleza. No es como que es una especie de lugar malo, por decirlo así, como el espíritu malo, para usar la metáfora de la infinitud mala, ¿no? De la mala infinitud. No es el espíritu malo la naturaleza. La naturaleza es un momento estructural de la totalidad. Y eso uno lo puede ver al final, ¿no? Él desarrolla lo que yo he llamado un silogismo enciclopédico entre estos entre lo que él llama 3 momentos, ¿no? Como lo lógico, lo natural y lo espiritual. Y se mueven de la misma forma en que encontramos en lo que él llama la doctrina del silogismo especulativo, ¿no? Es decir, tenemos estos 3 momentos del concepto, lo universal, lo particular y lo singular, que después aparecen encarnados de lo enciclopédico, digamos así. Es decir, lo natural, lo lógico y lo espiritual. Y cada uno de ellos cambia de posición, ¿no? Hay como una especie de disputa por el medio y un cambio de partes y de posiciones, ¿no? Es decir, al principio la conciencia natural tiende a pensar naturaleza, espíritu, lo lógico, final, ¿no? La naturaleza estaba antes. Pero eso mismo se puede pensar al revés, es decir, el espíritu desde el medio significaría como que es parte como de lo que se llaman los movimientos culturalistas, ¿no? O los historicismos en general, es decir, poner al espíritu en el medio y a la naturaleza y a lo lógico como sus especies de proyecciones, prolongaciones, ¿no? Y yo creo que la forma que quiere pensar Hegel es también al revés, ¿no? Como poner a lo lógico al medio. Entonces, volviendo con tu asunto de la partición y el juicio, ¿no? Lo lógico sería este gran universal que se parte en sí, que se dirime en sí mismo en naturaleza y en espíritu. Quizás eso es lo que él llama en la doctrina del silogismo el silogismo disyuntivo. Y esa sería la última forma de los silogismos, es decir, y quizás esa sería como la forma especulativa por antonomasia, ¿no? Porque está al final, que tiene que ver con que lo universal se escinde en sí mismo en dos formas lógicas, ¿no? Sería lo natural y lo espiritual. Estoy yendo al final del cuento, porque lo que quiero decir en el fondo es que esto ya está en el principio.
¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va a los primeros textos de la fenomenología, yo tenía un profe que decía que cuando uno quiere hacer como talleres de lectura, tiene que sacar el prólogo, sacar la introducción, y si está leyendo la fenomenología, ir directo a la certeza sensible. Si está leyendo la ciencia de la lógica, ir a esa frase, ser puro ser, sin ninguna determinación ulterior. Borrar todo lo demás y partir por la cosa. Y después, al final, agarrar los prólogos, agarrar las introducciones. ¿Por qué? Porque de hecho el autor los pensó así, los pensó como momentos de transición entre obras. El prólogo, de hecho, el prólogo de la fenomenología fue escrito al final de la fenomenología del espíritu, ¿no? Entonces ya es como una especie de intersticio que permite pensar lo que él llamó como el sistema, ¿no? Lo que él que tenía pensado. Pero eso también es un problema porque eso permite pensar dos cosas. Una, que cuando Hegel empezó a escribir la fenomenología, y esto hay aval textual para eso, él ya tenía pensado el sistema. De hecho, la fenomenología, esta es mi tesis, es el sistema. Uno podría decir que ahí está in vitro, in nuque, se dice como en ese estado embrionario, todo el sistema. O sea, uno podría decir que ahí hay una fenomenología no solamente lógica, por las deudas o la hipoteca que decía Eduardo, ¿no? De la lógica con la fenomenología, pero también de la enciclopedia. Ahí es una fenomenología enciclopédica, porque si uno la mira desde solamente su estructura, ahí ya están los momentos enciclopédicos, completos, pero mezclados, entremezclados. Ahí uno puede encontrar las filosofías del espíritu, las filosofías de la naturaleza y la filosofía lógica, especulativa, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Que ya en la fenomenología, que él llamó primera parte, al principio, ¿no? Primera parte del sistema, ahí ya está el sistema, ¿no? Entonces es como una fenomenología en el sentido de que una novela lógica es una novela enciclopédica y es también en el sentido una novela sistemática. Ese es un punto. Y lo otro es después que esto uno mismo lo puede ir viendo en el avanzar, cuando él llama al inicio, ¿no? En el texto de la fenomenología uno ve primera parte del sistema, fenomenología del espíritu o ciencia de la experiencia y la conciencia. Después empieza la segunda parte, no se llama segunda parte, la ciencia de la lógica en ninguna parte dice segunda parte del sistema, y después, otro problema peor aún, es que cuando empiezan las ediciones de la enciclopedia, en ninguna parte sale la fenomenología como introducción. La fenomenología deja de ser introducción, y ese también es un problemazo porque qué lugar toma la fenomenología después. Hay muchas interpretaciones, porque la fenomenología es parte ahora de la filosofía del espíritu subjetivo, ¿no? ¿Y qué partes? Tiene solamente tres, ¿no? Conciencia, autoconciencia, razón. Desde ahí, del espíritu para afuera, todo que es parte ahora de la filosofía del espíritu objetivo. ¿Por qué? Porque ahí está lo que se llama eticidad, ¿no? La Bildung o la formación, y finalmente encontramos ahí también lo que se llama filosofía del espíritu absoluto, ¿no? Que ahí también está la religión, y en la religión encontramos esta parte que es el arte, pero que él llama filosofía o religión del arte, ¿no? La religión artística, que es finalmente un nuevo encuentro con lo griego, y también encontramos el último momento de la filosofía del espíritu absoluto, que es finalmente el saber absoluto en la fenomenología. Entonces, ahí, insisto, ahí ya está el sistema, pero también la enciclopedia cuenta después con otro inicio, ¿no? Que es lo que él llama el concepto previo. Y eso lo hablamos un poco durante estas 2 semanas, quizás habría que darle más vuelta porque es un texto también para efectos pedagógicos riquísimo, ¿no? Para encauzar pedagógicamente una manera de entender al Hegel, al último Hegel, ¿no? Al Hegel maduro. Pero bueno, con esto cierro. Yo creo que en el fondo lo que está en juego con estos inicios de los inicios es como el ejercicio de un pensamiento en acto, ¿no? Del pensar que está como formando una elevación hacia ese punto de vista que él quiere alcanzar y al cual quiere llevarnos a quienes leen, ¿no? Es como una especie de pedagogía, porque ahí también hay textos polémicos, está como lo que se llama el Hegel exotérico, ¿no? Y en cambio desde el ser puro ser ahí encontramos un Hegel esotérico, que está como ya con su propio lenguaje, al que ya tuvimos que darle el espacio, ¿no? Para
para hablar a veces en metáforas, ¿no? Metáforas teológicas. En cambio, aquí como que ya empieza el asunto, aun cuando él nunca renuncia a estas figuras cuando está hablando en las notas, ¿no? Y porque ahí está polemizando siempre con la historia de la filosofía. ¿Cuál sería ese punto? Y yo aquí cerraría, ¿no? Yo creo que el punto es pensar al mismo tiempo lo negativo y lo positivo, a la vez. Es decir, y esto tiene un montón de conexiones políticas, ¿no? Pero ya está desde la certeza sensible, uno puede ver eso. Por eso yo traté de llamar a esto relación de simultaneidad, que no es de suyo original, pero sirve para poder pensar cuál es el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gente como Adorno se hizo famosa pensando la idea de dialéctica negativa, porque en Hegel había dialéctica positiva. Y eso es de suyo incorrecto. O sea, uno va al texto y lo que trata de hacer Hegel es una dialéctica positiva y negativa, y a eso le llama dialéctica especulativa. Es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es como tener un ojo bifurcado, un pensamiento esquizoide que se reunifica. Es como un pensamiento esquizoide que se hace terapia a través de la repetición. La repetición es la terapia hegeliana, ¿no? La repetición de los conceptos que va como curando este pensamiento esquizoide. ¿Por qué? Porque es un ojo negativo y el ojo positivo, ¿no? Pero no es que una cosa cierra la otra. Entonces, cuando uno está pensando lo negativo, perdió lo positivo. Y él te está pidiendo que no lo pierdas, que mantenga el ojo en ese momento de superación, ¿no? Muchas de las lecturas contemporáneas tratan de pensar lo sobrio, esto da para mucho rato, pero tratan de pensar como ese momento no especulativo, sobrio, finito, cortando el momento positivo y mantener la tensión, la negatividad. Esto da para mucho, incluso para pensar las tragedias en Hölderlin, porque algunos pensadores contemporáneos, ¿no? Como la Kula Bartok, por ejemplo, ellos ponen en la idea de que habría que cortar ese momento positivo, mantener la tensión negativa, que eso sería como el momento de los sobrio. Eso, un Hegel sin especulación, ¿no? Como sin ese momento positivo de superación, asunción, perdonen la expresión, es como un Hegel descafeinado, ¿no? Es quitarle el nervio determinativo de su pensamiento. Y él nos trata de acostumbrar en estos ejercicios del inicio como a este pensamiento de lo negativo y lo positivo a la vez, ¿no? Pero al inicio, y ahora sí llego al final, al inicio, todo esto no lo podemos saber. ¿Y por qué no lo podemos saber? Porque lo que estamos, de lo que se trata aquí, y el mandato o la provocación, es pensar justamente sin ese medio. ¿Qué es lo que pasa cuando uno quiere pensar, ¿no? Partimos del pensamiento, deja ese medio a un lado, como un resto, ¿cómo salimos de ahí? ¿No? Y por eso le di tanta vuelta a la idea del tránsito, de la deducción de lo uno a lo otro, el paso de A a no A, el paso de lo positivo o de lo abstracto a lo concreto. ¿Por qué? Porque cuando cuando el inicio se piensa como puro inicio, ¿no? Pensemos el inicio como puro inicio, entonces tendríamos que sacar de él cualquier acción, ¿no? Cualquier acción, por ejemplo, predicativa, verbal, todo tipo de acción, por ejemplo, el ser es, ¿no? Eso ya es mucho, es como que si usted quiere pensar el inicio puro, entonces sáquele todo, deje el puro ser, déjelo, como se dice hoy en día, una frase anacoluta, ¿no? Deje, deje un pensar sin sentido. Y eso es lo que sería como el ser puro, sin determinación, totalmente abstracto, que al final tan abstracto que es nada. Entonces, bien, estamos ahí. Lo primero que habría que poner ahora sería una especie de determinación. Y la primera determinación entonces sería este paso activo hacia lo determinado, que es el ser ahí. Solo quería agradecer la respuesta a Pedro porque me parece que está bastante completa. Respecto a lo último que señalaste, ¿no? Sobre esta primera afirmación abstracta sobre el ser, claro, creo que el hecho también de que, por ejemplo, sea una afirmación, si es que se le puede llamar afirmación, que no tiene verbo, eh, que por lo tanto no tiene sujeto y predicado, creo que es una forma en que se expresa bastante bien el carácter no mediado del asunto.
Es decir, si estuviésemos más bien, o sea, si esta frase se expresara como un conocimiento, ahí sí tendríamos una mediación. Es decir, un conocimiento implica una relación entre dos conceptos, por lo menos, ¿no? Dos conceptos expresados en un juicio. Pero en este caso, claro, Hegel tiene que salir de esa ruta, ¿no? Para tratar de encontrar otra formulación del ser que lo deje así en su pura indeterminación, abstracción. Eso me parece muy interesante. Y sobre lo que dijiste en torno a las dialécticas negativa y positiva, yo creo que eso sí es muy importante tenerlo en claro, porque también mencionaste el tema de la tragedia, aunque en particular en Hölderlin, pero en el caso de Hegel, cuando se hace la interpretación de su lectura de la tragedia, se la hace normalmente considerando a un Hegel, digamos, positivo, en el sentido de que Hegel piensa la tragedia únicamente en función de la reconciliación final, ¿no? Y que para Hegel los conflictos trágicos en verdad no son ningún conflicto, porque finalmente todo se resuelve. Y esa es una lectura bien chata, un poco profunda, creo, de cómo se lee en ese caso la tragedia y en particular para lo que nos toca a nosotros, creo que, claro, es una lectura que no sabe aprovechar propiamente los resquicios, ¿no? de la dialéctica, ¿no? Que tiene, como bien has dicho, estos aspectos tanto positivo y negativo. Yo tampoco entendí muy bien por qué Adorno hablaba de una dialéctica negativa en contraposición a la de Hegel. Creo que era porque quería mostrar más bien las tensiones que hay entre las oposiciones por encima de las resoluciones, ¿no? Pero eso Hegel también lo ha trabajado, ¿no? Solo que bueno, ¿no? Ya sería cuestión de ver la lectura de Adorno. Pero nada, en general, gracias Pedro por tu respuesta. Le doy el pase a mis demás compañeros. Puedo agregar algo simplemente muy breve respecto a esto último, porque me parece importante, yo creo que me parece importante remarcar el punto. Yo creo que Hegel, dentro de esto que yo llamé como esquizoide o esquizotípico, ¿no? Hegel es un pensador de la tragedia, si uno pone el énfasis en ese lado, en ese aspecto. Es un pensador trágico, y eso uno lo puede ver desde el inicio, porque uno podría decir que la única forma de que el ser se siga moviendo hacia adelante es haber puesto la negatividad en su medio más íntimo, ponerla en el núcleo de su determinación. El ser es en sí mismo negativo. Ahora no lo sabemos, pero después sí. Después logramos ese conocimiento. El ser, él puso la negatividad, podemos decir por lo mismo la tragedia, en la esencia o en la determinación última del ser. Entonces sí ahí hay una tragedia de verdad, porque la única forma en la que el ser se mueve hacia adelante es escindiéndose, diferenciándose de forma radical. Pero lo que uno podría decir que es como el proyecto de Hegel, ¿no? Él dice que ahí no puede determinar todo, ¿no? Y ahí está el otro ojo, digamos así, o el otro oído, ¿no? Saber escuchar las otras palabras que están resonando en la tragedia. Y yo creo que la confianza de Hegel, la confianza que él puso, está justamente en la idea de lo que se lee en lo escindido, ¿no? Al escindir algo, ¿no? Ya hay la figura previa de que hay algo que fue escindido. La palabra en alemán es más indicativa, porque escisión significa Entzweiung, ¿no? Se puede decir incluso duplicación, ¿no? Pero escisión es más fuerte porque es como que lo interno mismo se parte, o sea, se divide en dos, ¿no? Y hasta ahí, hasta ese punto, uno puede comprender que es una totalidad escindida. Uno ya con eso puede entender de que la confianza de Hegel estaba justamente en el movimiento más allá de sí, de lo escindido. Y eso solamente, y aquí está la cuestión política de fondo, y con eso quizás conectamos con el comentario inicial de Ricardo, ¿no? La confianza de Hegel estaba puesta justamente en ciertas instituciones que debían forjar la mediación y formar una cultura de la mediación.
la tragedia es inevitable, el conflicto, si quieren decirlo así, pero yo le diría la negatividad, ¿no? Con sus palabras. La determinación negativa es inevitable porque pertenece a lo que determina el ser, ¿no? Es la definición primera y última, es como el A y el O, ¿no? Lo negativo es el inicio y el fin, pero no es todo, ¿no? Sino que lo negativo es parte o es lo que constituye a un todo, y entonces la idea de Hegel está siempre como en pensar ese momento en que lo negativo puede ser, nosotros decimos mediado ahora, ¿no? Como se usa ese término jurídico, mediado, hay palabras para eso, también negociar conflictos, transar, tiene varias connotaciones, unas más felices que otras, ¿no? Porque han tenido también una actualidad diferente, pero está en esta idea del ocio, ¿no? Y también del negocio, una especie de formulación de lo que viene dado, ¿no? Como reformulación, redimensionar lo que está dado. Yo creo que ese es el ejercicio, como todo lo dado es todavía inmediato, incluso las negatividades todavía tienen un momento inmediato, y eso es lo que se tiene que seguir forjando. Por eso una filosofía de lo infinito es lo finito, y ahí estaría el momento positivo, ¿no? Es como confiar en que todavía esto se tiene que seguir desarrollando. Y entonces, claro, habría una tragedia, pero también habría un espacio, una especie de espacio para la comedia, y eso también se ve en las lecciones sobre la estética. ¿Por qué? Porque la tragedia en las lecciones sobre estética nace, pero también tiene un fin, ¿no? Y el fin de la tragedia es la comedia, el inicio de la comedia. ¿Por qué? Porque es el momento en que los seres humanos aprendieron a despedirse alegremente de los dioses, dice. Y es como, y no se podría decir, quizás sí, habría que jugar con los términos, jugar con el libro también, con los textos. Quizás podría haber una tragicomedia, un pensador tragicómico, sí, también podría ser pensado de esa manera. Claro, con la connotación seria que esto tiene, ¿no? Porque habría también como las dos cosas al mismo, un espacio para las dos cosas a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se ha tratado de sacar este momento especulativo, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en las tragedias de Hölderlin, ¿no? De nuevo, ¿no? En las traducciones que hizo Hölderlin, uno podría pensar como que Antígona es la tragedia, ¿no? Antígona es la tragedia en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque ella termina con su vida, ¿no? El momento de lo finito, ¿no? Entonces, primero ella establece una especie de unidad con el mandato divino, pero después ella misma establece un hiato, una excesión entre lo divino, la ley divina, de enterrar a su muerto, y la ley terrenal del rey, ¿no? Que dice, esto está prohibido, y ella al desobedecer, ¿no? Ese momento de rebeldía, que sabe que le va a costar la vida, es el momento de la tragedia y de la finitud. ¿Por qué? Porque Antígona finalmente muere, no hay más, no hay más Antígona, se acabó, ese es el momento de la tragedia. Y en cambio uno podría pensar que Edipo tiene después un tercer ojo, ¿no? Fíjense en la figura del simbolismo, el tercer ojo es el ojo de lo especulativo, ¿no? Es poder salir de esa tragedia y poder mirar sobre la tragedia, poder mirar más allá. Edipo sería como el momento positivo, lo especulativo, y Antígona sería el momento negativo de la tragedia. Y yo creo que en Hegel esas dos cosas, como que Hegel agarró esas dos cosas de Hölderlin, como que son las dos a la vez. Pero claro, hay un momento para cada cosa, ¿no? Pero no significa que una sirva a la otra, sino que las dos están dentro de la índole de lo que llamamos ser, ¿no? Pero que Hegel tiene un uso específico para eso, ¿no? Entonces no es el ser de Heidegger, es el ser pensado en la tradición como totalidad, ¿no? La totalidad del ser. Aunque Hegel, insisto, tiene un uso específico para el concepto, pero eso es lo que ya hemos visto antes. Para volver un poco sobre la pregunta de Josimar y jalar agua para mi molino, una manera simple de formular mi pregunta sobre la relación entre la fenomenología del espíritu y la lógica sería hasta qué punto Hegel hace un poco lo mismo
o haría un poco lo que Wittgenstein decía. Utilizamos esta escalera para subir hasta cierto nivel conceptual y luego la arrojamos detrás nuestro y seguimos en un nuevo camino. Siento que hay muchos vínculos por todos lados. Es una introducción a... Si no es una introducción al sistema, es una introducción al pensamiento de Hegel, a la dialéctica. Y sin embargo, la lógica, la ciencia de la lógica funciona de una manera completamente diferente. Esa sería una primera pregunta, ¿cuál es el vínculo? O más bien, ¿cuál es la relación de ruptura entre la lógica y la fenomenología? Y quería aprovechar para hacer una segunda pregunta que parte más de una intuición a partir de diferentes afirmaciones que compartiste con nosotros las 2 últimas semanas, sobre la... ni siquiera sé cuál es la palabra a utilizar, sobre el ser, sobre la gran categoría del ser. Visto desde la fenomenología, este inicio es absolutamente unilateral, tengo esa impresión. El ser es casi algo que no puede ser conocido más que de forma lógica. Tú lo decías, hay que esperar hasta la doctrina de la esencia para encontrar algo como un aparecer, como el fenómeno, como una acción de reciprocidad, de acción recíproca, que de cierta manera ya presenta al ser para otro. No voy a decir con una alteridad, porque la nada sería en este caso quien cumple esa función. Pero en todo caso, lo que veíamos el martes pasado es que lo que se nos presenta aquí en este primer inicio, en este inicio absoluto, es una relación de simultaneidad. Y sin embargo es una simultaneidad, no sé cómo decirlo, no es vacía, pero es una simultaneidad donde no hay nada y hay todo al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, si me pliego a la prosodía lógica, sí, entiendo. Esto aparece en un primer momento. Y sin embargo, estamos considerando las categorías más elementales, no siendo ni siquiera categorías, pero las ideas más fundamentales, y que tienen de cierta forma ya un dinamismo interno, pero este dinamismo solamente puede ser llamado lógico. Te hacía la pregunta el martes pasado, cuando se pone el ser y se contrapone a la nada, ¿no? Tú decías, el enunciado se contradice en sí mismo y por lo tanto se produce una disolución, ¿no? Y yo te preguntaba ahí mismo, ¿y esta disolución, de qué sombrero sale, digamos? Y siento que ahí hay, por ejemplo, una deuda que viene de la fenomenología. O quizás es simplemente un estilo de pensar que podríamos llamar dialéctica, ¿no? Por ahí va mis preguntas, ¿no? Es casi la falta de un sujeto a esta ciencia de la lógica. Y un sujeto, por supuesto, que no tiene que estar en contraposición en esta dicotomía moderna de sujeto-objeto, pero un sujeto viviente, que no sé ubicarlo, en todo caso, en este inicio de la ciencia de la lógica. Gracias. Mira, Eduardo, déjame pedirte una precisión sobre lo último que apuntalaste, ¿no? Con que esto viene, tú dices que vendría de la fenomenología, es decir,
cuando Hegel, como tú dices, usa la imagen del sombrero, como que se saca del sombrero una transición, y que esa sacada del sombrero, por decirlo así, viene de la fenomenología. ¿Qué es lo que tú crees que sería la deuda específica? Digamos así como el salir de la nada, ese momento en que la transición sale de la nada, ¿o qué? No, sacar del sombrero sería la experiencia de una oposición que luego se transforma en una contradicción. Y sería, en un sentido, no sé si fuerte, de experiencia, en el sentido de que había una primera asunción, una certeza, y luego, digámoslo así, la realidad que viene como un tren sin frenos, que es la verdad. Pero en todo caso hay ahí lo que decía es que esta disolución siento que no veo de dónde viene, no sé ubicarla, ¿no? Esa disolución es algo que se operaría para mí que sería justamente la secuencia, el progreso de la fenomenología, lo que se va ganando a través de cada uno de los capítulos, una fineza de la disolución o de la indiferencia entre lo que aparece contrapuesto. Y de nuevo, eso me hace insistir en que para mí, de cierta manera, tiene que haber un sujeto, tiene que haber un lugar donde se están produciendo estos intercambios, estos cruces, estos encuentros. Y por supuesto sé que siempre podemos decir, desde el punto de vista de la ciencia, no hay necesidad de tal sujeto. Y por eso, para volver al final y terminar, mi pregunta era casi la inmediatez, la vecindad de la fenomenología y de la lógica. Algo pasa de un lado al otro. Y me gustaría justamente escuchar tú cómo has entendido este tránsito, que al mismo tiempo es un corte y un volver a comenzar. Sí, está bonita tu intervención. Hay varias cosas que se me ocurrieron, las voy a decir como de corrido, ¿no? Sin que necesariamente estén ordenadas. Déjame partir por el final. Yo sostengo que más que vecindad hay una hermandad. Todas estas obras son hermanas entre sí. ¿Por qué? Porque cuando Hegel comenzó a escribir, él ya tenía el sistema en la cabeza. No lo tenía escrito, pero ya sabía de qué iba, ¿no? Entonces, insisto con el punto, cuando uno está leyendo la primera obra fundamental, ¿no? Antes hay escritos publicados menores, ¿no? Que Hegel está haciendo como una especie de prueba, ¿no? Ejercicios de prueba, experimentaciones, ensayos, en el que está como debatiendo, estableciendo diferencias entre filosofía, pero no aparece el filósofo en voz propia, que canta con su propia voz. Eso lo encontramos en la fenomenología. A partir de ahí hay un contenido propio. Y yo creo que eso se puede ver porque, insisto en el punto, cuando uno lee la fenomenología, uno encuentra que ahí ya está todo el desarrollo final, con otras formas, con formas todavía entremezcladas, juveniles, y también con varios lenguajes. Hegel ya era un hombre joven, digamos así, ¿no? Cuando escribió la fenomenología, pero aún tenía todavía como esta especie de conjugación de lenguaje, que después no es que va perdiendo, pero lo usa ya desde un lenguaje más propio, ¿no? Es decir, con su propia frecuencia, desde su propia frecuencia él agarra otro lenguaje. Esa es como es todo el asunto de la filosofía hegeliana, ¿no? Como asimilar todos los contenidos y todos procesarlos, es como una especie de codificador absoluto, ¿no? Y yo creo que esa es como la gran enseñanza. Mira, déjame otra vez interrumpir con el asunto de los políticos, porque yo creo que ese es el tema fundamental de Hegel, como que uno podría ver la actualidad, ¿no? Una de las actualidades de Hegel tiene que ver con eso, es como, ¿por qué actual? Yo diría porque ahora el momento actual es lo que se ha llamado la pérdida de la mediación. El fin de la era de las mediaciones, se ha dicho, ¿no?
se acabaron las hipótesis, sino que ahora es el momento de las tesis, como el momento en que estamos dentro de una cosa que no tiene mediación, no hay institucionalidad posible, entonces tenemos como clases políticas por un lado, poblaciones, pueblos por los otros. Y yo creo que el intento de Hegel era eso, como ser un mediador, un codificador de estructuras apartadas. Quizás esa es como la gran cosa que podemos, otra vez volviendo a la continuidad entre los casos, el caso peruano y el caso chileno, ¿no? Quizás hay una cosa ahí en común, una continuidad común, que es como la pérdida de institución y la necesidad de forjar esas mediaciones, reformar estas mediaciones que permitan conectar mundos. Quizás esa es la tarea que tiene como la llamada clase política en Chile. Y eso está en su pensamiento, uno lo puede recoger. Es decir, como formar canales hasta el bajo pueblo. Por eso en su inicio él hablaba de una religión del pueblo, ¿no? Que no es como esta religión que se impone desde arriba, sino que agarra una especie de sabiduría coloquial, que está en los dichos, que está en las costumbres, en el modo de ser del pueblo. Eso como agarrarlo sin historizar, no es una escuela histórica, ¿no? Está como después el Hegel viejo tiene este debate con la escuela histórica del derecho, no es como lo que está ahí, tal cual, ese material lo vamos a codificar, ¿no? Sino que se trata otra vez del procesamiento lógico especulativo elevado a la libertad, elevar lo que está al mundo de la libertad. Es bueno el punto de lo enculturado porque tiene que ver con eso, y en eso yo creo que Hegel sigue siendo como un filósofo que apostó por la idea de la cultura. También está eso, la idea de la formación del pueblo, la educación, porque es lo que permite salir de la inmediatez, finalmente, y es lo que aquí hasta este punto de la lógica encontramos de igual manera, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos es esta especie de indeterminación absoluta, pensado en términos del espíritu objetivo, de falta de eticidad, ¿no? Entonces yo pondría la cuestión en estos términos. Hay una hermandad porque la cosa estaba ya pensada desde antes, y después porque uno puede agarrar los textos que él publicó, ¿no? que llevó a la imprenta y dijo, publíqueme esto. Uno puede agarrar esos textos y ver que hay una continuidad extrema entre las cuatro grandes obras. Y el modo de aparición de ellos nos da para pensar que aquí no hay un sujeto, y aquí todo el punto del sujeto, sino que hay sujetos. Y depende de lo que estemos pensando. ¿Cuál va a ser la corporización de este sujeto universal, que finalmente es la totalidad, ¿no? Es la totalidad sin resto. Esa totalidad que el gran sujeto, que una infinitud viviente, uno la puede encontrar en toda la obra. Si uno va a la fenomenología, uno en la sección autoconciencia, el primer resultado de la sección autoconciencia se llama así, infinitud viviente. Ese nombre está en los índices de Wenceslao-Rosas, no está en el texto de Hegel, pero es buena la abstracción porque el tema es ese. El resultado al que llegamos es la infinitud viviente. Es decir, el momento en que por fin, ya en la autoconciencia, se disuelve esta división entre forma y contenido, entre certeza y verdad. La autoconciencia es justamente esta elevación al plano inmanente en el que lo uno y lo otro ya está, digamos así, incorporado, hecho cuerpo, en un sujeto viviente, ¿no? Entonces hay sujetos primero, y uno lo que tiene que ver aquí es más que cortes o rupturas, ¿eh? que yo creo que eso te interesa también a ti pensar, Eduardo. Lo que yo pondría, si esto lo podríamos ejemplificar, ¿no? Con el lenguaje actual, es muy similar a un plano cinematográfico que está hecho de escenas, ¿no? Entonces cada sección, incluso cada parte, tú puedes pensarla como una escena. Cuando tú estás filmando, tienes siempre un controlador, ¿no? Y el controlador es el que escribe las escenas. Entonces tienes escena 1, escena 2, escena 3. Cada escena tiene una particularidad en sí viviente, pero cuando tú ves la película ya editada, lo que estás viendo es una sumatoria de escenas, pero que pierden este corte, esta ruptura. Lo que ve es una continuidad absoluta, fluida, de un montón de escenas particulares. Entonces, cada sección puede ser pensada así. En un momento estamos en una escena, ok, pensemos esto. Ahora hagámosle un zoom, ¿no? Como una especie de un gran microscopio. Acercamos y encontramos que se están moviendo ciertas determinaciones, que es la palabra que él usa, ¿no? Ciertas dimensiones de pensamiento.
pero esas tienen también un cierto carácter, ¿no? Por ejemplo, tienen un carácter en la fenomenología, de hecho fenomenológico, es decir, que tienen un carácter evanescente que aparece en una conciencia, porque esa es la historia, es la novela de la conciencia, ¿no? La historia de la conciencia ante sí, cómo ella va perdiendo a través de sus progresos y fracasos, a través de sus tragedias y también momentos felices, va alcanzando una especie de conocimiento de sí, y se va unificando a lo que él llama como el plano del saber absoluto, ¿no? Que al final es el plano del espíritu. Entonces, estamos en este plano, ¿no? En el plano de la experiencia, ¿no? Entonces, se trata de un saber fenomenológico. Hasta ahí, nosotros podemos pensar de que hay una especie de igualación con la idea del ser, ¿no? Uno podría decir que, y de hecho esto tiene un aval textual, lo que Hegel llama en la lógica las determinaciones del concepto son en la fenomenología las llamadas configuraciones de la conciencia, ¿no? Entonces tenemos como una especie de hiato, ¿no? Para decirlo así. O tenemos un mismo punto de continuidad, pero ahora estamos en el medio entre lo fenomenológico y lo lógico, ¿no? Si uno mira desde afuera, lo que para atrás, ¿no? Es decir, como lo preliminar, ¿no? Lo preliminar, que sería la fenomenología, en lo preliminar estamos en estos grandes momentos que él llama configuraciones de la conciencia. El mismo saber absoluto es una configuración de la conciencia, y eso permite también pensar lo negativo, ¿no? Porque se trata, él llama eso escepticismo consumado, ¿no? Y se trata de una suma de fracasos, de infortunios, de tragedias. A esto se le llamó como la perdición absoluta, ¿no? Hay uno de sus alumnos que salió de ahí, como se dice, absolutamente frustrado, ¿no? Dijo, no, nunca más voy a una clase de Hegel porque es como la depresión absoluta, ¿no? Porque primero encontramos un saber, perfecto, tenemos un saber, el saber de la autoconciencia, y eso también se disuelve, ¿no? Ese momento en que cada una de las escenas se van disolviendo, pero a través de su disolución encontramos otro espacio. Entonces, yo creo que sirve la fenomenología como una especie de ejemplo magistral para entender la lógica especulativa o el modo de pensar especulativo. Lo que tenemos a partir de la lógica es un ejercicio ya liminar, ¿no? Se acabó el pre, ahora estamos en lo liminar absoluto, como partimos desde la cosa, y aquí lo que hay otro sujeto, ya no es este sujeto consciente de la conciencia, sino que lo que tenemos, el sujeto acá es el pensamiento, es el gran sujeto de la lógica. Y el pensar en sí mismo es el que tiene como varios momentos también de fracasos, de contradicciones irresolubles y de apertura hacia nuevas determinaciones. ¿Qué es lo que encontramos al final? Y aquí yo creo que hay que jugarse una lectura. A mí me gustan las tesis como que dicen, aquí está el centro, ¿no? ¿Qué es lo que es el centro de la fenomenología? Hay tres centros, que son justamente los que él después sacó, ¿no? Porque en la enciclopedia eso ya no están. Pero hay un primer centro que es la sección espíritu, ¿no? Es el primer gran centro donde culmina. No es la sección autoconciencia, ¿no? Ahí todavía tenemos una cuestión todavía formal, estructural. La cosa, el asunto de contenido lo vamos a encontrar en la sección espíritu. ¿Por qué? Porque ahí está primero el debate con la revolución, con el asunto de la revolución, ¿no? Es decir, en esos tres momentos, ¿no? El momento de la eticidad, el de la formación, ahí hay un centro absoluto. Yo creo que ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque la eticidad se podría decir que es el tercer sujeto, ¿no? El sujeto de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es eso, tiene como sujeto al derecho. Ese es el sujeto. Y el derecho, que nosotros podríamos decir también lo justo, ¿no? Lo justo tiene como varios momentos: el momento abstracto, el momento trascendental y el momento especulativo. Y después tenemos otro sujeto, a vernoslas con otro sujeto, que es el sujeto enciclopédico, que es como, digamos así, la totalidad del saber, ¿no? Yo creo que ahí también hay una esperanza de Hegel, que no se trata como de un particular solamente, ¿no? Sino que es el propio saber el que se va formando y va creciendo en sí mismo. Es el propio conocer, él mismo es un sujeto de un plano inmanente en el que van siendo
subsumidos y también desarrollados estos momentos que llamamos lo espiritual o la cultura, la naturaleza y lo lógico en sí, ¿no? Entonces, eso mismo, la idea de que el saber es un sujeto, o el conocer un sujeto, uno lo puede encontrar en todas las otras obras, pero bajo distintos códigos, ¿no? Pedro, me permito una Sí, por interrupción. supuesto. Estoy muy de acuerdo contigo con las... Bueno, primero con la comparación con el cine, me parece fantástica. Y luego con estas tesis fuertes que señalas en distintas obras de Hegel. Pero todo eso me parece que es válido en la lógica únicamente a partir de la doctrina de la esencia, donde lo que está operando de manera más clara es una reflexividad fuerte, una máquina reflexiva, y que está presupuesto en la imagen del cine, y me parece el espíritu es eso, ¿no? Es el... ¿Cómo definirlo en una sola frase? El despliegue de una reflexividad viviente. Y por eso insistía sobre el inicio, el primer libro de la lógica, el del ser, que parece introducirse como una enorme unilateralidad. La frase que Yosimar traía a colación, ¿no? Está ahí monumentalmente. Y por eso, una vez más, insisto en en el detalle para ir al texto, ¿no? O a tu comentario. La la primera contradicción que se disuelve, que de forma implícita me parece que presupone, o no sé si sea algo de término, pero trae consigo una cierta reflexividad que ya está funcionando, ya está maquinando, para utilizar mi imagen de la máquina reflexiva. Y esa me parece la gran herencia, o sí, la gran herencia de la fenomenología, lo que justamente la gran conquista. Y justamente no, para insistir en mi pregunta, no veo cómo se legitima esa primera herencia aquí en esta primera parte de la lógica, en este primer libro de la lógica. Sí. Mira, déjame insistir en la primera parte de tu intervención, ¿no? Llego a la segunda, porque lo que quería cerrar, el punto que quería cerrar es cuáles serían como esos momentos, o cuáles serían los sujetos, ¿no? A los que estaríamos enfrentados, o cuáles serían como los centros de cada obra. Creo que eso también puede servir como a modo de perspectiva de lectura. Yo creo que otra vez en orden, ¿no? Para la fenomenología, el centro de los centros de la fenomenología está primero, en la sección espíritu, ¿no? El punto de la llamada eticidad, porque ahí está, hay un cambio, ¿no? Entre las eticidades. Uno podría ir a eso, como la eticidad de la fenomenología respecto de la eticidad en la filosofía del derecho y la eticidad en la ciencia, en la enciclopedia del 30. Tiene distintas fisonomías. ¿Por qué? Porque en la eticidad de la fenomenología todavía hay una especie como de separación entre lo ético, ¿no? La eticidad, y lo que él llama en ese tiempo el amor, ¿no? Que es como este movimiento que después va a ser lo lógico, ¿no? Este movimiento de unificación, que es finalmente lo que también permite pensar, otra vez con Yosimar, ¿no? Con la intervención de Yosimar, que permite pensar esta unificación o esta afinidad entre Hölderlin y Hegel, ¿no? El logos, finalmente Hegel sería el pensador moderno del logos, ¿no? Y el logos en Hegel es la idea absoluta finalmente, y en Hölderlin sería como esta palabra verso, ¿no? El poema. El poema sería como este momento del logos que permite unificar contraposiciones. En el Hegel más joven uno encuentra que está esta figura del amor, pero está todavía, hay como una especie de relación
no proporcional entre la eticidad y el amor, ¿no? Como todavía no está integrada en sí. Y en cambio, en la eticidad de la filosofía del derecho, el amor ya es parte de la eticidad. Es decir, también en la eticidad también está integrada la idea de la apetencia, del deseo, y eso es lo que introduce el problema de la disparidad o de la diferencia en la modernidad. Para cerrar el punto, yo creo que lo que habría que pensar como el centro de la fenomenología, uno es la eticidad, esos tres momentos del espíritu, ¿no? La cultura, y después el llamado tercer momento que es la moralidad, porque ahí hay una crítica feroz a lo que él llama el alma bella, ¿no? Que ahí también está Kant, está Schiller. Y antes de eso, antes del inicio de la moralidad, está la idea de la libertad absoluta y el terror, llama él, ¿no? La libertad absoluta y el terror. Y ahí está el debate de Hegel con la idea de la libertad absoluta, que no puede haber solo libertad, también tiene que haber instituciones mediadoras de la libertad. Porque cuando hay libertad absoluta, se produce el terror, dice, ¿no? Ese es un punto. Y después habría eso que conectarlo inmediatamente con el segundo sujeto de la fenomenología, que es la conexión, y esto es interesantísimo, la conexión entre lo que él llama en la filosofía del derecho, o pensado en clave enciclopédica, ¿no? Espíritu objetivo y espíritu absoluto. Esa conexión ya está en la fenomenología. ¿Y cómo la encontramos? Cuando uno sale de la sección espíritu, lo que encuentra es religión y saber absoluto. La religión ya tiene arte en sí, entonces uno encuentra que, y aquí esto permite también pensar más allá de este divinizador del Estado, ¿no? La imagen que nos vendieron de Hegel de un divinizador del Estado, como que ahí se acaba la cosa, ¿no? Lo que hay es una especie de permanencia del Estado, digamos, de la eticidad, en las formas del espíritu absoluto, es decir, el Estado no es nada sin arte, sin un momento mediador que él llama religión, que podríamos llamar así también, un momento de religación de la comunidad y un momento filosófico, que sería como el último, ¿no? Y al revés, el espíritu absoluto depende de este medio, de esta base, que uno podría prolongar la cosa, ¿no? Esta base que el Estado cumple en la filosofía del derecho y que en la fenomenología lo cumplen estas otras partes, ¿no? Que él llama conciencia, autoconciencia, razón. Esas son el piso. No se puede pensar sin esos pisos. Lo mismo pasa con el ser. Uno podría decir, el centro de la lógica está en dos partes. Una, esta es mi tesis, ¿no? Está en la doctrina de la esencia. Primero, en esto lo que tú llamaste las determinaciones de reflexión, esta máquina reflexiva, ¿no? Pero después, al final, en lo que él llama la realidad efectiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite pensar después en clave de la enciclopédica todo el centro de la filosofía de Hegel, es decir, hay una totalidad, y la totalidad consiste en dos cosas, pensar o concepto y realidad, que es la realización del concepto. Y al revés, que esta idea de que en la fenomenología se llama sustancia-sujeto, es decir, pensar a la sustancia como un sujeto significa subjetivizar la sustancia, pero también al revés, porque esto no es un idealismo subjetivo, se trata de sustancializar al sujeto, ¿no? Y en clave enciclopédica se trata de esto. Se trata de un concepto que se realiza y de una realidad que ha sido concebido, conceptualizada. Eso es la totalidad, ¿no? Y eso en la lógica también se puede encontrar. Entonces mi tesis sería que habría que pensar en la enciclopedia estos dos primeros momentos, ¿no? Que están el primero y el tercer momento de la doctrina de la esencia, es decir, las determinaciones de reflexión y la realidad efectiva, porque la realidad efectiva es finalmente este lugar que da pie al concepto, ¿no? Es como la base del concepto. Y después uno encuentra finalmente el concepto, y aquí yo creo que mi tesis es que lo principal es los tres momentos de la subjetividad del concepto, es decir, concepto, juicio y silogismo, porque ahí está todo el movimiento que después uno ve desarrollado en la enciclopedia, ¿no? Cuando uno ve el movimiento, sobre todo el del silogismo, ¿no? Cómo se mueven las determinaciones, ya no se mueven de forma judicativa o bajo la forma del juicio, sino que se mueven de forma silogística. Y eso uno lo puede ver hasta el final, que es lo que trataba de hablar antes, ¿no? Lógica, naturaleza, espíritu, después espíritu, naturaleza, lógica, y después espíritu, lógica, naturaleza. Son modos de relación silogística que finalmente es como la clave para entender la filosofía hegeliana. Entonces, esos serían como los tres, cuatro como claves de lectura para pensar cuál es el centro de la lógica, cuál es el centro de la fenomenología. De la filosofía del derecho, el centro sin duda es la eticidad, pero, insisto, sin los pisos uno no puede pensar, o sea, sin lo inmediato uno no puede pensar, entonces eso devuelve la pregunta, el problema por el ser. Uno puede decir, ya aquí está el centro, ¿no? Esta es la cosa hegeliana, pero
¿por qué Hegel demora tanto en pensar el ser? ¿Por qué hay tantas páginas para pensar la naturaleza? Porque es a eso a lo que nos enfrentamos siempre, ¿no? Es como que la naturaleza sería siempre ese momento de disrupción de lo otro de la idea. Y yo creo que por eso voy al el centro de la enciclopedia. Hay dos centros. Uno es el final de la lógica. Cuando termina la lógica, termina con la idea absoluta. Y ahí hay un parágrafo que tiene un gran comentario, en el que dice: ahora nos encontramos frente a lo otro del concepto. Y él usa una palabra que es fundamental para entender a Hegel, que se llama el despedir. Él dice entlassen, ¿no? Se puede decir expedir, despedir, librarse también. El librarse de la idea se libra a sí misma en lo otro de sí, que es la naturaleza. Ahí hay un paso que es posible que como premisa de lectura es clave, porque lo lógico mismo se despide desde sí, se libra desde sí en lo otro de sí, que es la naturaleza. Entonces, sin eso otro, no es posible el sí mismo, ¿no? Eso. Y ahora, yo creo que eso uno lo entiende recién cuando está ahí, que es como hay un paso de lo uno a lo otro. Él llama hay una especie de despedida, ¿no? Que es la propia libertad de la idea absoluta, que es la que se libra a sí misma. Esos movimientos ya permiten hacer el nexo desde el inicio. O sea, yo esto lo dije la semana pasada. ¿Qué es lo que permite hacer el tránsito? Es una cuestión que en principio no pertenece a la lógica, que él llama el impulso de significación o el impulso del conocimiento. Lo vimos al final, ¿no? Este pulso, esta ida más allá de sí, el salir de sí, del conocer hacia lo otro de sí, ese movimiento que finalmente la potencia de la libertad, uno lo puede encontrar en otras filosofías, pero en Hegel es eso, es la idea absoluta, que esta actividad originaria, la palabra originaria. Él habla así como la palabra o el logos originario, que es la idea absoluta, es este movimiento que atraviesa o que se despide a sí mismo en la negatividad, en las contraposiciones, en las contradicciones, y va más allá de sí, y va siempre más allá de sí, porque se despide de sí hacia lo otro. Eso no aparece en la lógica, pero uno tiene que pensar la cuestión desde el plano más amplio, ¿no? Y yo creo que en clave enciclopédica eso puede servir para dejar de pensar como que Hegel se sacó del sombrero de la nada una transición, o que es la otra metáfora que usaste al inicio, la idea de que subió una escalera y después la botó, porque en realidad uno podría decir que siempre estuvimos arriba, ¿no? Y en realidad como que la escalera es como una especie de subterfugio, casi como introductorio para poder insertarnos o introducirnos a su filosofía. Pero en realidad siempre estuvimos en ese plano. Pero él tiene que hacer como el recorrido. ¿Por qué? Porque en realidad el plano es la modernidad. Y por eso digo que la sección de espíritu es la principal. Porque ya estamos en la modernidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos que elevarnos al pensamiento moderno, ¿no? Que es el pensamiento especulativo. Y para eso tenemos que hacer un tránsito desde esas partes no modernas, premodernas, que habitan en la modernidad, contramodernas, que están entre nosotros, para poder llegar a ese punto de dignidad absoluta que se llama pensamiento libre. No sé si voy en tu sintonía, Eduardo, pero bueno, lo que Sí, dijiste da para mucho y te también. agradezco por tus respuestas. Rescato sobre todo esta última idea, ¿no? Esta impulsión que ya ha estado presente antes, ahora y, digamos, siempre. Y soy consciente de que es una pregunta tortuosa la que te hago. Difícil de entender. Pero no, nada, te agradezco, me ayuda todo las pistas que has dado. Gracias. Ok, creo Yo que diría finalmente que, como para cerrar, ¿no? En la lógica, lo que hay que leer al final, hay que leer el final, ¿no? Es como que ese es un buen ejercicio también, leer el principio y leer el final. Porque uno tiene que pensar que estos libros, si uno se mete en el asunto, uno lo va a estar leyendo siempre. Entonces, no importa que como que estén contando el truco, ¿no? Como finalmente uno tiene que leer el final y ver desde ahí, por eso pasó esto. Entonces, cuando uno lee el final, se da cuenta que la idea absoluta, finalmente, esa potencia radical, originaria, absoluta, que es ese movimiento que permite hacer las transiciones. Pero eso no lo podemos ver en el ser, hasta el ser no lo podemos ver, ¿no? Lo que podemos ver son como especie de mediaciones torcidas,
mal hechas, ¿no? Como todavía no de acuerdo al concepto, porque todavía no estamos en ese plano. Estamos en ese plano todavía inmediato, medio, digamos así, preliminar, ¿no? Preliminar respecto de lo especulativo como tal. Y él llama a esos planos transitivos, ¿no? Como son los planos de transición de lo uno a lo otro. Uno podría decir que eso ya es especulativo, sí, pero todavía no está de acuerdo al concepto ni para sí, ¿no? Eso lo vamos a encontrar recién en la idea absoluta, ¿no? Pero eso sirve para pensar la idea de transición que está de base, ¿no? Que es lo que permite hacer el tránsito. Insisto, por eso me detuve tanto en eso, porque yo creo que desde ahí uno se vuelve plausible Hegel, ¿no? Uno dice, ah, ok, ya, entonces no es como, esto no es pura, como dicen algunos, ¿no? Como productos del espíritu febril, ¿no? No es como pura ideación volátil, ¿no? Sino que esto tiene una justificación y todo el ejercicio es eso, encontrar la interconexión necesaria entre las determinaciones. Y esa necesidad solamente se encuentra en la medida en que los tránsitos son necesarios, ¿no? Y el tránsito hasta el ser tiene esa forma, la forma de, él llama así, como intercategorial, ¿no? Como entre categorías, tránsito intercategorial, que después ya ni siquiera se puede llamar categoría, ¿no? Después tiene otra forma, que son las determinaciones de reflexión, en la esencia, ¿no? Son otros tránsitos, y los tránsitos en el concepto son momentos del desarrollo, dice, movimientos de desarrollo especulativo o de despliegue. Entonces la idea absoluta, ese es el centro. No, yo quería seguir un poco en la dirección quizás de Eduardo y Yosimar. En tanto, tú diferenciaste la semana pasada entre la lógica formal, trascendental y especulativa, que es una distinción bastante clara y útil. Y mi pregunta era por la distinción entre las últimas dos, ¿no? ¿A qué viene esta colación? A que en el ámbito angloparlante, sobre todo, hay esta confrontación usual entre lecturas más de corte trascendental de la lógica. Pienso, por ejemplo, en Pippin, en el sentido de que para él, en la lógica, lo que ocurre es una suerte de ejercicio en el cual una conciencia, es decir, hay un sujeto pensante, incluso llega a identificarse con una conciencia reflexiva todo el tiempo, trata de buscar qué condiciones de posibilidad o de inteligibilidad hay para cada categoría. Entonces, lo que asegura el tránsito de una categoría a otra es una pregunta sobre qué le falta a la categoría, no sé, A, para ser completamente inteligible. Eso es lo que habilita el tránsito de A a B, por ejemplo. Mientras que tienen también una postura más especulativa o ontológica, como es, no sé, la de Holgate, en la cual dice de que este tipo de reflexión entendida de manera trascendental no está presente en la lógica, sino que lo que hay ahí es un examen de la estructura de las categorías mismas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico es el del tránsito de ser a nada, que tú bien has presentado. Hay quienes interpretan o frasean el tránsito de la siguiente forma, ¿no? En tanto yo, como sujeto pensante, no puedo pensar ninguna determinación cuando pienso el puro ser y no hay nada que pensar, esto me habilita para darme cuenta que el ser es la nada. Mientras que la postura opuesta sería la siguiente, ¿no? De que si yo tomo a la categoría de puro ser como una carencia de toda determinación y ser es presuntamente una determinación, pero que no la puede tener, por ende, el puro ser carece de toda determinación, incluso de la de ser puro ser, y por ende es nada. Entonces es un poco una diferencia de énfasis, ¿no? Entre dónde pongo el acento o en la reflexión que yo como lector o como conciencia pensante hago sobre las categorías, o el énfasis está puesto en la estructura misma de las categorías, ¿no? Entonces mi pregunta era si te parece que este debate pone algo interesante en juego o es simplemente una distinción pues, de énfasis, ¿no? En el cual realmente no es que haya una gran diferencia, porque si uno parte del presupuesto ya mostrado de que en la lógica hay una indiferencia conquistada entre el saber y el objeto, entonces claramente esta distinción ya no viene mucho al caso, ¿no? Quería saber un poco tu opinión sobre esos dos enfoques, ¿no? ¿Qué tan excluyentes te parecen? ¿Qué se pierde, se gana en uno? De repente, si eres partidario específico de alguna de estas aproximaciones. Es un poco mi pregunta. Está muy poblada también de matices tu intervención. Yo
partiría por como tematizar lo primero, ¿no? Yo creo que una de las cosas difíciles de comprender en Hegel es principalmente tratar de como de aislar, digamos así, su concepto de los otros conceptos lógicos, ¿no? de la lógica. Es difícil porque eso ya es un ejercicio, digamos así, analítico y por lo tanto pre-hegeliano, digamos así, ¿no? Pero es preciso tratar de aislar, ¿no? Y decir, esto sería como, digamos así, puramente especulativo. Pero insisto, yo creo que una de las cosas como que caracteriza al pensamiento de Hegel es pensarse a sí mismo también como un desarrollo de los anteriores, ¿no? Entonces, no es posible sacar lo formal ni tampoco lo trascendental. Es como que los dos están ahí viviendo, algo así como heredados, para partir, ¿no? Heredados dentro de su pensamiento lógico, pero eso también uno lo puede ver en todas las otras tradiciones, en todas las otras materias en las que él se mete, ¿no? En todas es como que él está pensando en términos históricos y diciendo esto fue lo que fue pensado y esta es la forma en que lo voy a seguir desarrollando. Entonces, uno podría decir que hay una herencia formal en su lógica, sí la hay, ya la hay. Y para eso uno tendría que ver la conexión entre Aristóteles y Hegel. Ya hay una cantidad de estudios al respecto. Para no ir más lejos, otra vez la doctrina del silogismo bebe de Aristóteles y está presente ahí. Lo que él hace es como imprimirle este movimiento que él llama silogístico, ¿no? En el que cada uno va perdiendo su fijeza en la posición, ¿no? En el juego de posiciones. Respecto de lo trascendental y lo especulativo, yo insisto, yo creo que uno depende mucho de lo que uno lea, ¿no? Finalmente aquí es donde se corta el asunto, porque siempre estamos jugando con interpretaciones, lo que alcanzó a leer, que es finalmente el límite de lo que alcanzó a leer cada tipo, cada persona, cada texto, ¿no? Por eso quizás sería interesante aquí pensar a los propios textos como márgenes, ¿no? Como cosas que dejan fuera y que también están diciendo, a lo que está fuera del margen del texto también está diciéndote algo, ¿no? Y pensar a todos estos textos como un gran macro texto, ¿no? Uno podría decir que lo lógico, si esta es mi tesis, ¿no? Yo creo que lo lógico tiene un momento trascendental y Kant fue como la gran encarnación de este momento, ¿no? Uno podría decir que lo lógico, así como el derecho, todas las formas simbólicas, otra vez para volver con la figura, ¿no? Todas las formas simbólicas que habitan en nosotros tienen ciertos momentos de encarnación, para usar como la inspiración hegeliana, ¿no? Y lo lógico especulativo también tiene un momento, y el momento de encarnación absoluta de lo lógico especulativo es Hegel. Pero lo lógico se ha seguido desarrollando, ¿no? Digamos así, el pensamiento se ha seguido desarrollando, el pensamiento libre se sigue desarrollando. Entonces, a mí me parece que una forma hegeliana, sin por eso ser ortodoxo, ¿no? Una forma de inspiración hegeliana de entender el asunto es que lo lógico se mueve, ¿no? Se ha desarrollado en la historia y tiene como momentos de introyección o de realización. Y entonces uno podría decir que la lógica trascendental es un momento de encarnación de lo lógico y lo lógico especulativo es otro momento de realización de lo lógico. Y entonces habría que pensar otra vez lo lógico, atreverse a pensar lo lógico como tal, en y por sí mismo, ¿no? Cuáles son sus otras posibles formas. Y lo que tuvimos, lamentablemente, después de Hegel fue una especie como de, otra vez para volver con la figura de lo trágico, ¿no? Fue la muerte de lo lógico, la muerte de lo lógico pensado en clave especulativa. Lo que vino después fue el auge de los positivismos, del positivismo lógico, la filosofía analítica. Uno puede pensar como todas las otras formas, ¿no? Desde Schelling, ¿no? Como que fue como el primer enterrador, uno puede ver como todos los enterradores de Hegel, y después de la muerte del positivismo uno encuentra con lo que se llamó neocantismo,
una especie de vuelta a Kant sin Hegel, ¿no? Yo creo que mucho de lo que se ve en ciencias sociales, en filosofía actual, hasta, yo diría, hasta los principios del año 2000, ¿no? Hay mucho de eso de volver a un Kant pensando la lógica todavía como una especie de realización de un sujeto pensante, ¿no? Todavía está como esta desontologización, desustancialización de lo lógico. ¿Por qué? Porque ahí todavía había misticismo, metafísica, ¿no? Como, incluso como esta idea que yo usaba como poesía novelesca, ¿no? Hecha filosofía, todavía como no científico, ¿no? Y yo creo que hay muchos hegelianos de 90, inicio del 2000, que todavía están en esta lógica neo-kantiana, ¿no? Como tratando de pensar a un sujeto que se podría llamar trascendental, como que tiene esta experiencia de lo categorial, ¿no? Yo creo que eso Hegel le habría gustado pensarlo como ese momento intermediario que permite todavía pensar a las estructuras mismas, es decir, que finalmente lo que él quiere pensar, yo me inclinaría en ese sentido a pensar que es la cosa misma la que está sufriendo, sufriendo es una palabra no lógica en principio, pero él habla de eso, dice el dolor de lo lógico, es la estructura lógica misma, es la estructura del pensamiento en sí misma la que está sufriendo una nueva formación, ¿no? Yo llamo a eso metamorfosis de lo lógico, porque eso es una especie de transformación constante de la estructura del pensamiento. Entonces yo me inclinaría a pensar de que es más bien como la estructura ser nada devenir la que al principio colapsa, porque su propia unidad, el devenir, es todavía precaria, inestable, y necesita de una especie de asiento que encuentra en el ser determinado. A mí me parece que lo que yo he leído hasta ahora para volver con los sujetos, que en realidad es como lo que menos importa acá de mi intervención, pero para volver con los sujetos que has puesto sobre la mesa, ¿no? Me parece que lo que hace Pippin es un trabajo serio, pero tiene quizás ese límite de pensar todavía como cuál es este único sujeto, ¿no? Como que estaría como detrás de. Y yo creo que para entender a Hegel hay que leer primero, leerlo harto a él y tratar de pensar inspirativamente a partir de él. Por eso hablaba de sujetos. Y trato siempre de pluralizar todos los sustantivos, ¿no? Porque me parece que es muy acorde a esta figura que podríamos llamar ahora actualmente deslocalizadora de la sustancia, ¿no? No es que esté en un lugar, no hay un espacio para eso, sino que es un plano que se mueve y que él llama simplemente el pensar. De Hulget he leído ese texto gigantesco sobre el inicio, y también es un texto muy rico que también como que abruma, ¿no? Uno lo está leyendo y dice, todavía estoy en el inicio, como que no se acaba nunca. Y yo creo que también lo que sirve para pensar es esa inspiración de que el inicio nunca se acabó. Porque siempre como que estamos en esta idea de que uno siempre trata de encontrar una metáfora geométrica, ¿no? Yo creo que aquí Hegel también sirve como para pensar más allá de la lógica actual, porque finalmente lo que vivimos actualmente, después de estos varios neocantismos, es una especie de matematización de lo lógico, ¿no? Y yo creo que Hegel en eso es como eso todavía es mecanicismo, ¿no? La lógica es más que la matemática, la lógica especulativa no es matemática. Y en eso yo creo que aquí se diferencia brutalmente tanto de Spinoza, de Kant, también de Descartes, porque ahí todavía hay una especie como de adoración, o no sé si se podría decir así, pero como una especie de modelo. Hay todavía un modelo a traer respecto de las certezas que nos provee la matemática. Y si hay algo que caracteriza el pensamiento especulativo es su necesidad de ir más allá de los matemáticos. Entonces, lo especulativo todavía presenta una especie de actualidad respecto de las actuales formas lógicas que todavía son matematizantes, que todavía tienen esta idea de formalización, ¿no? Formalización de estructura, y yo creo que si hay algo que caracteriza la lógica hegeliana es este carácter que yo llamaba no proposicional, ¿no? Que también uno puede ver tanto en la lógica trascendental como en la lógica formal.
No sé si aporto algo ahí, Carlos. Sí, claro. Está bien. Gracias, Pedro, por la... Claro, tú sabes, tú me conoces, sabes que a mí yo leo a Hegel también desde Kant, ¿no? Y creo que Sí. que eso hay que hacerlo, es un ejercicio válido pero no reductivo, o sea, no puede ser reducido a Kant, ¿no? Hay que hacer el ejercicio filosófico crítico de distinción, porque así como uno dice, no sé, por ejemplo, hablaba antes el concepto de religión del pueblo no se reduce solamente a lo que Hegel vio en Kant, ¿no? También hay un concepto de religión que encuentra otras vertientes, ¿no? Otras raíces, de las cuales también Hegel ve, y también por lo lógico pasa lo mismo. Y cuando uno va a toda la otra, es como que Hegel dijera, a partir de Kant, no se puede hacer filosofía desde otra parte, a partir de Kant, pero más allá de él, ¿no? Y entonces eso permite como encontrar la continuidad, pero también establecer como la transición y decir, hasta acá Kant, después de eso ya hay otra cosa, ¿no? Perdón, se me silenció. Ok. No, te estaba agradeciendo por la respuesta. Me ayudó bastante. Y sí, conozco, creo que hay un consenso acá también dentro del grupo que estamos leyendo sobre esta necesidad de tener en consideración siempre la continuidad y la ruptura entre Kant y Hegel en torno a los motivos lógicos. Y claro, lo que nos preocupaba era estas lecturas que más bien parecen reducir a veces lo especulativo a lo trascendental, ¿no? Alguna refinación de lo trascendental, sin darle un espacio, digamos, propio y en conexiones con otras dimensiones. No sé si alguien más quiere, o hay tiempo, sí, creo que todavía hay unos 7 minutos para hacer una pregunta. Yo tenía una más corta, pero si alguien más quiere hablar, mejor le doy paso a esa persona. No sé, Rodrigo dice que no por ahí. Dale, Carlos. Ok. Era sobre la observación 1. Es algo bastante puntual, de hecho, sobre la observación 1 en A, ¿no? Cuando habla de el tema del ser como no predicado real. Y es porque se desliza ahí una afirmación que la leo, bueno, le iba a copiar, pero no tengo el texto en PDF, sino en físico. Y dice, ¿no? Que con respecto a la cohesión del todo, en su determinación recíproca, la metafísica podría ser la afirmación en el fondo tautológica de que si una mota de polvo fuera absolutamente destruida, se derrumbaría el universo entero. Esa es, digamos, una afirmación que trae a colación Hegel. Y mi pregunta era la siguiente: si esta idea de que ciertos objetos, en este caso el ejemplo es una mota de polvo, realmente solamente pueden entenderse a cabalidad en su relación mutua con otros objetos y dentro de un contexto, digamos, de una totalidad, ¿no? Esa es una idea, digamos, que siempre se le atribuye al autor. A mi parecer me resulta más adecuado pensarla para la lógica misma. Es decir, en tanto cada categoría solamente puede ser plenamente entendida a partir de su posición dentro de la lógica, a partir de su transfiguración o metamorfosis, como tú las llamas también, dentro de otras más adelante. Y mi pregunta era si esa misma observación, que acá se aplica a un objeto, digamos, físico, es realmente una postura hegeliana. Me llama la atención porque, digamos, presenta exigencias epistémicas muy fuertes, ¿no? En el sentido de que, digamos, claro, como tesis ontológica se entiende, no puede haber ningún objeto en el mundo que no tenga una interacción con otros. Pero a nivel epistémico, eso plantea la exigencia de quizás yo no puedo conocer a cabalidad ningún objeto particular si es que no conozco sus relaciones totales con otros. Y eso es pues un poco más difícil, ¿no? De lograr tanto para un filósofo como para un científico, como para una persona común y corriente. Entonces mi pregunta era si este pasaje de la observación 1 se debe tomar como una postura ya enfática del mismo autor, o si es algo introducido, digamos, dentro de esta discusión con Kant solamente como una respuesta, ¿no? No sé qué piensas al respecto de esta idea. Me gustaría, creo, seguir la pregunta, y me parece que tiene que ver con esta figura que después
se ha dado en llamar teoría del caos, ¿no? Si hay un aleteo de mariposa en un lado, se produce un tornado en la otra esquina del mundo. Hegel no es este tipo de racionalista que dice que todo, absolutamente todo lo dado está interconectado. Sí hay una interconexión, y él es el pensador de eso, él quería ser el pensador de las interconexiones, pero no es dentro de la totalidad dada empíricamente, ¿no? Dentro de ese plano, sino que ahí hay que pensar otra vez lo que él llama la elevación, ¿no? El plano de elevación hacia donde podemos habitar, ya asumiendo ese plano de lo empírico como un momento inicial, ¿no? Eso introduce otro problema que tiene que ver con la naturaleza. Yo creo que una de las primeras tareas para los hegelianos es ver cuáles son los límites de Hegel, ¿no? Atreverse a eso, a pensar cuál es como, hasta qué tiempo él es deudor de su tiempo, hasta qué punto él es deudor de una época que ya no es del todo la nuestra, ¿no? O sea, son 200 años, para los ojos del espíritu es nada, son segundos, menos, ¿no? Pero para nosotros, ¿no? Bastante. Ya eso permite establecer como una suerte de cosa de los hechos, ¿no? No es que uno vaya a pensar como, no es este ejercicio arrogante de que uno tiene que pensar yo, Pedro, más allá de Hegel, sino que ahí está el ejercicio de lo que él, es lo que él enseñó, ¿no? Lo que él enseñó es como pensar la cosa que es, ¿no? Pensar la realidad y pensar el presente. Yo creo que ahí hay como una enseñanza grande que hay que y llevo la respuesta para allá porque primero me quedan pocos minutos y yo creo que esa es una de las cosas en las que estoy ahora y que quería como dejarles, transmitirles que uno siempre tienes como esta ambivalencia con Hegel, ¿no? Como que por un lado está esta especie de admiración ante un monumento, digamos así como un evento casi culminante en la historia del pensamiento, pero también está esta idea de humanizar al sujeto, ¿no? Verlo también como parte de una época y hasta qué punto esa época ha tenido un montón de fracasos que él no pudo ver, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa la confianza que tenía Hegel en las instituciones de la modernidad naciente, hasta qué punto esas no han dado de sí lo que debían de haber dado, qué cosas hay que desarrollar aún, ¿no? Qué cosas todavía deben de ser desarrolladas. Y yo creo que una de las cosas que para lo que nos puede servir Hegel todavía es precisamente pensar de forma no paralela, sino pensar en forma de totalidades destotalizadas, ¿no? Sartre hablaba de eso como de las totalidades destotalizantes, ¿no? O retotalizantes. Yo creo que es una figura interesante todavía, ¿no? Y el llamado es ese, pensar ya en ser nada de venir al ser y la nada como una totalidad, como una primera totalidad. Y eso en sí introduce otra vez el problema de la relación con la naturaleza y la materia. Nosotros tenemos casi como el vicio, algo así como la tendencia a graficar a Hegel, ¿no? Como a darle como una especie de figura geométrica entendible, y se hablaba como de la linealidad progresiva, de la circularidad, de la espiral, de los fractales. Siempre como que se trata de como dar como una figura que sea como acorde al concepto, ¿no? Y yo creo que muchas de esas son útiles, pero no hay que perder de vista de que aquí todavía estamos en lo lógico, y quizás esa es como una de las cosas como más en ese plano, o ya estamos en ese plano en el que la conciencia habitual se pierde, ¿no? Fracasa porque no logra como reunir en sí, al mismo tiempo, lo positivo y lo negativo, el ser y la nada, ¿no? Y yo creo que ahí hay todavía una enseñanza fundamental que es aún efectiva para los tiempos actuales, y eso tiene muchos ribetes como para poder pensar también en términos de totalidad, ¿no? Yo le digo esto porque, claro, yo felicito
lectura de la ciencia de la lógica, me parece que eso hay que hacerlo, es un tema imprescindible, pero tampoco hay que quedarse ahí, ¿no? Por eso Hegel dice, esta es la filosofía especulativa propiamente tal, pero él no escribió solamente eso, ¿no? También abordó otros ámbitos, porque él sabía que si bien los códigos, eso también tenía como una especie de correlato, digamos así, en otros relatos, ¿no? Y entonces hay que pensar siempre como el asunto también desde la totalidad. Yo lo digo porque todavía uno encuentra círculos de estudio de Hegel que están como anclados a la pata de la letra, digamos, así como a seguir al autor en su desarrollo, en el desarrollo de un texto, pero ver es tratar de pensar también desde lo que él enseñó, ¿no? Que es como la herencia del todo, y tratar de pensar los todos, ¿no? Por eso se habla como de esto, él habla de este círculo de círculos. También la metáfora del círculo es productiva, pero no hay que perder de vista que es una metáfora geométrica, ¿no? Y ahí yo creo que lo que queda por pensar es las formas que asume la totalidad, las formas actuales de la totalidad. Y ahí ya hay que abandonar ciertas claves que también él como, que son partes de su época, ¿no? O más bien como asumirlas como partes de su herencia, como la idea de sujeto y objeto, que también era como parte importante para su época, y con el tiempo se también ha ido quedando en crisis, ¿no? Como la idea incluso de lo lógico. Yo creo que la enseñanza con lo lógico es más que todo como la idea de una potencia absoluta que está tanto en la universalidad como en la subjetividad. Ahí yo creo que hay o en lo universal y en lo singular, ¿no? Esa idea sigue siendo fructífera y puede tener otras formas, pero no hay que perder de vista que esto se introduce en las otras maneras de ser, en las otras formas de ser, de pensar, digámoslo así, ¿no? Las formas objetivas como el espíritu objetivo, no sé, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Lógico y lo jurídico, o el derecho, ¿no? El derecho, las formas objetivas del espíritu. Eso, iría por ahí mi respuesta. No sé si quisieran agregar algo más. No sé si ayudo también, lo dejo, les doy la palabra a ustedes. Ustedes tienen la palabra final. Gracias, Pedro. Yo estoy satisfecho. Ricardo, me estaba pidiendo hablar. Sí, Adelante. sí, gracias Pedro por las respuestas, ¿no? Y por las preguntas, digamos, interesantes que los compañeros han planteado. Yo también, pues, de hecho, tengo muchas dudas, pero quisiera compartir al menos una, ¿no? O un par por ahí, ¿no? Dado también el tiempo, ¿no? Eh, siguiendo tu texto, Pedro, sobre la unidad en Hegel, le dedicas, por ejemplo, un análisis pues, del concepto de la unidad en Hegel desde los primeros escritos, ya casi en el último capítulo pues, te centras en el concepto de la unidad, pues, en la ciencia lógica, ¿no? Entonces, echándole un vistazo a tus escritos y articulando pues, con los escritos de Hegel que estamos analizando, me salta, digamos, esta duda, ¿no? O sea, ¿qué relación encuentras entre este concepto de la unidad y la contradicción, ¿no? O sea, por lo que sabemos, se entiende pues que la contradicción más bien podría ser algo así como una especie de motor causante pues del devenir. Y entonces, ¿qué carácter tendría si es que consideramos así la contradicción? ¿Qué carácter tendría la unidad, ¿no? Si es relativa eh, y la contradicción absoluta, pues que o es relativa y absoluta al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa relación es lo que, digamos, me llamaba la atención, ¿no? A partir, digamos, de, de tu texto, ¿no? Eso es, quería compartirte, Pedro, ¿no? No sé qué podrías comentarnos al respecto. Te agradezco el comentario, Ricardo, y la pregunta, porque me permite decir algo que no dije hasta ahora y tiene que ver o que dije de forma casi de soslayo. Y esto guarda relación con elegir, vuelvo con lo que decía ahora último, ¿no? Elegir pensar
inspirándose en Hegel, ¿no? Más que tomar algún tema o alguna categoría, porque eso es típico como del ejercicio hegelólogo, ¿no? De los hegelólogos y los que hacen como filología bien apegada al texto. Y me parece un ejercicio necesario, pero insisto, uno no puede quedar ahí, ¿no? Y yo elegí la unidad precisamente por eso, porque no es un concepto en Hegel, ¿no? Y me parece que ese ejercicio como de elegir el concepto, este es el concepto de todos los conceptos en Hegel, es todavía pre-hegeliano, ¿no? No hay un concepto de todos los conceptos, ¿no? Uno podría decir que, o sí lo hay, dependiendo de qué cosa esté enfocando cada uno, ¿no? Pero eso también cuando uno pierde o agranda el foco y lo relaciona con otros, ¿no? Con otros textos, con otras obras, se da cuenta que esa importancia se vuelve, como tú dices, relativa, ¿no? Porque entra en relación con otra cosa, se refiere a otra cosa. Y la unidad en Hegel, insisto, no es un concepto, no está tratado en ninguna parte no encuentra como título unidad, sino que yo diría que la unidad es un tema, una clave de lectura, es algo que está como subyaciendo a los conceptos. Y es una especie de intención, de proyecto, de proyección en un problema, en el sentido más antiguo, de algo que está echado hacia adelante y hacia lo que van las cosas, y los conceptos, y los problemas, y los otros problemas. Es decir, es como un horizonte, se podría decir, ¿no? Como un horizonte al que él ve dirigir las cosas. Entonces, a mí me parece que es un tema, insisto, como perspectiva o como tesis o como lugar de interpretación, es algo que permite pensar a una especie de filosofía hegeliana como totalidad, como unidad. Y eso también permite pensar otra vez como a Hegel en su momento y pensar a los otros momentos, es decir, a atreverse a hacer el ejercicio hegeliano de pensar en clave histórica la lógica, o lo que él llama la ciencia de la experiencia y la conciencia, o la filosofía del derecho, pensar a todos esos momentos y el momento actual. Yo creo que un momento inicial para hacer eso es pensar a Hegel como totalidad. Lo que yo logré hacer o alcancé a hacer es pensar como el inicio de los inicios, que es el sujeto, pensar a eso como en unidad con sus otros momentos, es decir, el momento biográfico, el momento histórico y el momento filosófico como tres capas, digamos así, de una misma totalidad. Hasta donde yo creo que Hegel llegó a la especie de culminación de su proyecto, o hasta donde yo creía que Hegel había logrado una especie de culminación y después ya no habían grandes cambios. Después uno sigue leyendo y se da cuenta de que sí habían grandes cambios y que había que seguir la historia. Ese ya es un proyecto que yo no voy a continuar, lo tomo como un ejercicio de investigación pasado, no lo llamaría juvenil necesariamente, pero tiene algo como de eso, ¿no? Como de intentos de apropiarse de una herencia del autor y de pensar al autor como totalidad, a él mismo como una totalidad, ¿no? Pero diría así, no me enamoré de la idea de unidad. Y de hecho seguí buscando otras ideas y peleando contra esa misma idea, y encontré en el mismo Hegel una especie de crítica a la unidad, que es la que le compartí la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando pensamos a la unidad como una especie de tendencia a la quietud? Eso está en el texto, unidad. Yo diría que ahí hay una posibilidad de pensar a Hegel como un todo múltiplemente diferenciado en su interior, pero en realidad uno si tendría que pensar como el marco desde el cual apuntar todas las perspectivas, es lo que él llama el todo, y ese todo múltiplemente diferenciado y negativo en su interior no es el todo de la sustancia, ni tampoco el todo de la subjetividad, es decir, no es un todo ni panteísta, ni tampoco idealista, en el sentido subjetivo reflexivo, sino que, digámoslo así, es una especie de multiplicación internamente dividida de lo que ha habido y de lo que habrá. Él no se pronuncia de eso, sino que llega hasta la idea de lo que es.
A eso él le llama todo, y ahí hay varias claves. Una, tú nombrabas, por ejemplo, esta idea de que uno puede como encontrar la unidad pre-especulativa antes de su filosofía y especulativa, ¿no? Yo no sé si eso se le podría llamar hoy en día como pro-especulativa o más allá de lo especulativo, ¿no? Para no usar la palabra post, que tiene otras significaciones, pero sí habría que pensar después como el propio Hegel también tratando de encontrar salida y de encontrar como nuevas formas a su propia filosofía de los años de la década del 10, ¿no? de 1810, 16, cuando él estaba forjando esa primera lógica, o esa gran lógica que llamamos hoy en día. Entonces, también sería hacer un llamado como a... Yo creo que es también muy hegeliano eso, como de no enamorarse de la idea, ¿no? Como, y abandonar o uno mismo pelear contra sus propias lecturas y ver el límite de sus propias lecturas en el presente. Yo creo que la unidad sirve para eso, insisto, como para pensar ese lado de relación con lo no diferenciado. Él llama eso de varias formas y varias veces como la unidad de la unidad y la diferencia, o la no unidad, la identidad de la identidad y la no identidad. Eso sirve, pero eso no hay que perder de vista que cuando él habla de eso también está como tratando de hacer como un guiño a la filosofía que él llama panteísta, ¿no? Como la filosofía de la gran unidad, de la gran diferencia. Y creo que lo que él quiere pensar es como la determinación absoluta, la sobredeterminación, el momento en que eso llega a la singularización absoluta, en el que la totalidad se encarna, diríamos, como en la determinación, en lo negativo, en lo otro. Entonces no es que en Hegel encontramos como el divinizador del Estado, del universal, que subsume todas las particularidades, sino que uno podría pensar de la misma manera un principio de singularización absoluta, de negatividad absoluta, de división absoluta. Y la unificación de eso, el movimiento de eso, es lo que él llama lo lógico especulativo, en la lógica, ¿no? Pedro, por tu presencia estas semanas con nosotros. Ha sido tanto enriquecedor como entretenido. Creo que son dos virtudes que hay que disfrutar de filosofía. Y nada, estamos quedando entonces para un futuro encuentro también, para seguir discutiendo. Y ya seguimos en contacto con todos. Entonces, nos vemos. Les vaya Gracias, muy bien. Pedro, por tu generosidad. Muchas gracias, Pedro. Ha sido un Muy placer. amable.